Relato de terror de Día de Muertos. Él viene a visitarnos. Quiero contar una experiencia que cambió por completo la manera en que veo el Día de Muertos y la muerte en general. Muchos van a pensar que me lo inventé o que fue producto de mi imaginación, pero les juro que lo que viví esa noche fue tan real como el aire que respiro. Mi hermana puede confirmarlo, ella también lo presenció, y hasta el sol de hoy ambos recordamos cada detalle de aquella celebración en la que nuestro hermano regresó de entre los muertos, aunque no del modo en que esperábamos. Soy Diego. Tenía 25 años cuando esto pasó, y siento que es momento de compartir esta historia con el mundo. Vivía en un pueblo pequeño del Estado de México, de esos lugares donde todo mundo se conoce y las tradiciones se respetan, con un fervor que rara vez se ve en las ciudades. El Día de Muertos era la celebración más importante del año para nosotros, incluso más que la Navidad. Las familias se esmeraban en decorar sus altares y las tumbas de sus difuntos. Había una competencia no oficial por ver quién lo hacía mejor. Mi familia no era la excepción. Desde que mi hermano Fernando falleció 3 años atrás en un accidente de motocicleta, mi hermana Andrea y yo nos encargábamos de honrar su memoria de la mejor manera posible. Nuestros padres ya eran mayores y la tristeza los había consumido tanto que apenas tenían ánimos para salir de casa, así que recayó en nosotros la responsabilidad de mantener viva la tradición. Ese año en particular me propuse hacer algo especial. No sé si fue un presentimiento o simplemente el deseo de sentir cerca a Fernando, pero desde semanas antes comencé a planear cómo decoraría su tumba. Compré flores de cempasúchil en cantidades que mi hermana consideró exageradas, velas de todos los colores, papel picado con diseños elaborados que encargué especialmente, y hasta contraté a un señor del pueblo para que pintara la lápida y la dejara como nueva. Andrea me ayudó con todo. Ella tenía 22 años y desde la muerte de Fernando se había vuelto más callada, más seria. A veces la sorprendía mirando fotografías de él con los ojos vidriosos, pero nunca lloraba enfrente de nadie. Guardaba su dolor muy dentro. Los días previos al 1 de noviembre fueron intensos. El pueblo entero se transformaba. Las calles se llenaban de color y el olor a copal impregnaba cada rincón. En la casa armamos un altar que ocupaba casi toda la sala. Colocamos la fotografía de Fernando en el centro, aquella donde aparecía sonriendo con su uniforme de la preparatoria, antes de que las cosas malas comenzaran a pasarle. Alrededor pusimos sus cosas favoritas, una botella de cerveza que le gustaba, cigarros, pan de muerto, frutas, mole que mi madre preparó a pesar de su cansancio, y chocolates. También pusimos una playera de su equipo de fútbol favorito y un balón desinflado con el que solíamos jugar de niños en el patio. Cada objeto tenía un significado. Cada detalle era un recuerdo que queríamos que él encontrara cuando regresara a visitarnos. El 1 de noviembre por la tarde fuimos al cementerio. Andrea llevaba 2 cubetas con agua y yo cargaba las bolsas con las decoraciones. El camposanto quedaba en las afueras del pueblo, rodeado de árboles de pirul que le daban un aspecto melancólico, incluso en los días soleados. Esa tarde el cielo estaba nublado y soplaba un viento frío, que anunciaba la llegada de la temporada de frío. Mientras caminábamos entre las tumbas saludamos a varias personas, que también preparaban los espacios de sus difuntos. Todos se veían ocupados, concentrados en sus tareas. Algunos incluso llevaban música y comida para pasar ahí varias horas. La tumba de Fernando estaba en la sección más nueva del cementerio, cerca de la barda del fondo. No era el lugar más transitado, pero a mí me gustaba porque había un árbol grande que daba sombra, y desde ahí se podía ver todo el camposanto. Comenzamos a limpiar primero. Quitamos las hojas secas y la tierra que se había acumulado sobre la lápida. Andrea fregaba con dedicación mientras yo acomodaba las flores formando un camino de pétalos naranjas, que iba desde la entrada de esa sección hasta la tumba. Quería que Fernando pudiera seguir el rastro fácilmente, que supiera exactamente dónde encontrarnos. Pasamos más de 3 horas decorando. Colocamos las velas en semicírculo alrededor de la tumba, colgamos el papel picado en unos palos de madera que clavamos en la tierra, y en el centro pusimos una fotografía de Fernando enmarcada, la misma del altar de la casa.
Andrea trajo una cobija pequeña y la extendió frente a la lápida para poner ahí pan de muerto, naranjas y una botella de refresco que a Fernando le encantaba. Cuando terminamos, di un paso atrás para apreciar nuestro trabajo. Quedó hermoso, incluso mejor de lo que había imaginado. Algunas personas que pasaban cerca se detenían a observar y nos felicitaban. Mi hermana me abrazó y me dijo que Fernando estaría orgulloso de nosotros. Por primera vez en mucho tiempo la vi sonreír genuinamente. Regresamos a casa cuando comenzaba a oscurecer. La tradición indicaba que las almas llegaban en la noche, así que debíamos estar preparados. Cenamos algo ligero porque mis padres insistieron, aunque ninguno de los dos teníamos mucha hambre. Había una energía rara en el ambiente, una mezcla de emoción y nerviosismo que no sabía explicar. Tal vez era la expectativa de sentir cerca a Fernando de alguna manera, o quizás solo eran mis nervios jugándome una mala pasada. Como a las 8 de la noche, Andrea me propuso regresar al cementerio. Muchas familias pasaban la noche entera ahí, velando a sus muertos, cantando, bebiendo y contando historias. Nosotros no solíamos hacer eso, pero ese año sentí que debíamos ir. Agarramos una lámpara de mano y salimos sin avisarles a nuestros padres para no preocuparlos. Las calles estaban llenas de gente que iba en la misma dirección. Se escuchaba música a lo lejos y el olor a incienso se mezclaba con el de las flores. Al llegar al cementerio nos impresionó ver cuánta gente había. Las velas encendidas creaban un mar de luces que parpadeaban con el viento, y las sombras de las personas se proyectaban sobre las tumbas creando figuras extrañas. Caminamos hacia la tumba de Fernando esquivando a las familias que estaban sentadas en el suelo, compartiendo alimentos. Algunos nos saludaban, otros estaban tan concentrados en sus rituales que ni siquiera notaban nuestra presencia. Cuando llegamos a la tumba de Fernando, Andrea encendió las velas que se habían apagado y yo me senté en el suelo, recargando mi espalda contra el árbol. Mi hermana se sentó a mi lado y durante varios minutos no dijimos nada. Solo observamos las llamas moverse y escuchamos el murmullo de las conversaciones lejanas. Fue un momento de paz que necesitábamos, como si el simple hecho de estar ahí nos conectara con Fernando de alguna forma. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez media hora, cuando Andrea me apretó el brazo con fuerza. Volteé a verla y noté que tenía los ojos muy abiertos, mirando hacia un punto específico entre las tumbas. Seguí su mirada y entonces lo vi, a unos 20 metros de distancia. Entre las sombras que proyectaban las velas, había una silueta. Era la figura de un hombre joven, de estatura y complexión idénticas a las de Fernando. Vestía algo oscuro, tal vez una sudadera, y estaba completamente inmóvil mirándonos. El corazón se me aceleró de inmediato, y sentí como un escalofrío me recorría la columna vertebral. Andrea susurró su nombre, apenas audible, como si tuviera miedo de que la escucharan. La figura no se movió. Nos quedamos congelados sin saber qué hacer o decir. Entonces, de repente, la silueta dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente alejándose de nosotros, dirigiéndose hacia el fondo del cementerio donde la iluminación era escasa. Sin pensarlo, me puse de pie y Andrea hizo lo mismo. No nos dijimos nada, simplemente comenzamos a seguirlo. Una parte de mi cerebro me gritaba que aquello no tenía sentido, que probablemente era solo alguien que se parecía a Fernando, pero otra parte, la que llevaba 3 años extrañándolo, necesitaba saber. Caminamos rápido entre las tumbas, tratando de no perder de vista la silueta. Andrea iba adelante y yo detrás, alumbrando el camino con la lámpara para no tropezarnos. Algunas personas nos miraban extrañadas al vernos pasar prácticamente corriendo, pero no nos importó. La figura se movía con una agilidad impresionante, esquivando los obstáculos sin siquiera mirar al piso, como si conociera el lugar a la perfección. Pasamos por secciones del cementerio que ni siquiera sabía que existían, áreas donde las tumbas eran más antiguas y estaban descuidadas, cubiertas de maleza carentes de familiares en aquel tradicional día. Finalmente, la silueta se detuvo en el borde más alejado del cementerio, justo donde la barda de piedra marcaba el límite con un terreno baldío. Nos detuvimos a unos 5 metros de distancia, jadeando por el esfuerzo. Andrea levantó la mano como queriendo alcanzarlo,
y yo dirigí la luz de la lámpara hacia donde estaba. Por un segundo, solo un maldito segundo, pudimos ver su perfil. Era Fernando, no había duda. Tenía las mismas facciones, el mismo corte de cabello que usaba antes de morir, hasta la forma en que se paraba era idéntica. Mi garganta se cerró y sentí que las piernas me temblaban. Quise decir algo, gritarle que esperara, que queríamos hablar con él, pero las palabras no salieron. Entonces volteó ligeramente hacia nosotros, apenas lo suficiente para que pudiéramos ver parte de su rostro, y desapareció. No corrió, no caminó, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Andrea soltó un grito ahogado y yo dejé caer la lámpara. Nos quedamos ahí parados, en shock, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. El viento sopló con más fuerza y los árboles crujieron sobre nosotros. Recuperé la lámpara del suelo y ambos nos miramos sin saber qué decir. Finalmente, Andrea comenzó a llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de algo que no sabría describir. Tal vez alivio mezclado con tristeza. La abracé y ella se aferró a mí con fuerza. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero eventualmente regresamos a la tumba de Fernando. Las velas seguían encendidas y todo estaba tal como lo dejamos. Nos sentamos nuevamente y esta vez hablamos. Le dije que probablemente había sido nuestra imaginación, que el ambiente del Día de Muertos nos había hecho ver cosas que no eran reales, pero ninguno de los dos se lo creyó. Habíamos visto lo mismo. Eso no podía ser coincidencia. Decidimos quedarnos un rato más y después regresar a casa sin mencionar nada de lo ocurrido. Era mejor así. Llegamos cerca de las 11 de la noche. Mis padres ya estaban dormidos y la casa estaba en silencio. Andrea se fue directo a su cuarto y yo al mío. Me acosté sin siquiera cambiarme de ropa, con la mente dándole vueltas a todo lo que había pasado. Traté de convencerme de que había sido un malentendido, que alguien del pueblo se parecía mucho a Fernando, y simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, aunque nada explicaba el desvanecimiento. Cerré los ojos intentando dormir, pero fue inútil. Estaba demasiado alterado. Entonces, exactamente a las 11 según el reloj de mi mesita de noche, escuché un sonido. Era suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando en mi cuarto. Abrí los ojos de inmediato y mi cuerpo se tensó por completo. La habitación estaba oscura, solo entraba un poco de luz de la calle por la ventana. Me quedé quieto, escuchando, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas, y entonces lo vi. En la esquina del cuarto, donde la oscuridad era más densa, había una figura. No era completamente opaca, tenía un brillo extraño, como si su piel reflejara una luz que no existía. Era Fernando. Estaba de pie con los brazos a los costados mirándome directamente. No se movía, no hacía ningún gesto, solo me observaba con una expresión seria que nunca le había visto en vida. Quise gritar, pero mi garganta no emitió sonido alguno. Sentí que el aire se volvía pesado, y que cada respiración requería un esfuerzo monumental. Traté de hablarle, de preguntarle qué hacía ahí, si era realmente él, si había venido a decirnos algo, pero él no respondía. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí, como si estuviera juzgando cada decisión que había tomado desde su muerte. Me sudaban las manos y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté moverme, levantarme de la cama, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al colchón, obligándome a presenciar aquello sin poder hacer nada. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Miraba el reloj de reojo y veía cómo los números cambiaban. 11:10, 11:15, 11:20. Fernando seguía ahí, inmóvil, con esa piel brillante que lo hacía ver irreal pero al mismo tiempo completamente presente. No parpadeaba, no respiraba. No daba señales de vida más allá de esa mirada fija en mí. Comencé a sentir un frío que venía desde dentro, como si mis huesos se estuvieran congelando. Quise rezar, pero las palabras no llegaban a mi mente, solo había miedo y confusión. En un momento traté de razonar conmigo mismo. Me dije que esto era lo que queríamos,
que habíamos decorado su tumba y puesto su altar precisamente para que regresara, para sentirlo cerca, pero ahora que estaba ahí frente a mí, no sabía cómo reaccionar. No era el Fernando que recordaba, el que bromeaba y reía por cualquier cosa. Este era diferente, distante, casi amenazante en su silencio. Me pregunté si los muertos podían sentir rencor, si tal vez estaba molesto con nosotros por algo que hicimos o dejamos de hacer. Las 11:30. Seguíamos en la misma posición, yo acostado, él parado en la esquina. El brillo de su piel parecía intensificarse con el paso del tiempo, o tal vez mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía verlo mejor. Noté detalles que no había visto al principio. Llevaba la misma ropa que tenía puesta el día del accidente, una playera gris y unos jeans desgastados. No había sangre ni heridas visibles, pero su rostro tenía una palidez calavérica que me hacía recordar que estaba muerto, que lo que veía era un espectro, un eco de quien fue. Intenté hablarle nuevamente, esta vez con más determinación. Le dije que lo extrañábamos, que nos hacía falta, que nuestros padres no habían sido los mismos desde que se fue. Le conté que había conseguido un trabajo en la ciudad, pero que regresaba cada fin de semana al pueblo, porque no soportaba estar lejos de la familia. Le dije que Andrea había dejado de estudiar después de su muerte, que se había encerrado en sí misma y apenas salía de casa. Hablé sin parar, vaciando todo lo que había guardado durante 3 años, esperando que de alguna forma pudiera escucharme, que entendiera cuánto lo necesitábamos. Pero él no reaccionó, ni un gesto, ni un movimiento, nada. Solo esa mirada seria clavada en mí, como si todo lo que le estaba diciendo careciera de importancia. Me sentí frustrado, enojado incluso. ¿Para qué había regresado si no iba a decirnos nada? ¿Para qué aparecer frente a nosotros si solo iba a quedarse ahí parado como una estatua? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No era un llanto ruidoso, solo lágrimas silenciosas que empapaban la almohada. Miré el reloj otra vez. 11:55. Faltaban 5 minutos para la medianoche. De repente sentí que algo iba a cambiar, que cuando el reloj marcara las 12 algo importante sucedería. No sé por qué pensé eso, fue solo una corazonada, pero resultó ser cierta. Conforme las manecillas se acercaban a la hora exacta, noté que la figura de Fernando comenzaba a perder nitidez. El brillo de su piel se atenuaba gradualmente, y sus contornos se volvían borrosos, como si se estuviera mezclando con la oscuridad que lo rodeaba. Cuando el reloj marcó las 12 sucedió. Fernando se desintegró frente a mis ojos, convirtiéndose en algo parecido a una nube de humo negro que se dispersó en segundos. No hubo sonido, ni ráfaga de viento, ni efecto dramático. Simplemente dejó de estar ahí. La esquina de mi cuarto volvió a ser solo eso, una esquina vacía sumida en la penumbra. Me quedé inmóvil varios minutos más, esperando a que regresara, a que volvieran a aparecer, pero no pasó nada. Poco a poco recuperé el control de mi cuerpo y pude sentarme en la cama. Temblaba de pies a cabeza y me costaba trabajo respirar con normalidad. Me levanté y encendí la luz. El cuarto se veía exactamente igual que siempre. Nada había cambiado. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría, tratando de calmarme. Cuando regresé a mi habitación, revisé la esquina donde había estado Fernando. No había nada fuera de lo normal, ninguna marca, ningún rastro de que algo o alguien hubiera estado ahí. Me senté en el borde de la cama y me quedé así hasta el amanecer, sin poder dormir, repasando una y otra vez lo que había vivido. A la mañana siguiente, Andrea tocó a mi puerta muy temprano. En cuanto la vi, supe que algo había pasado. Tenía la misma expresión que yo debía tener, una mezcla de cansancio y asombro. Entró sin decir nada y se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio unos segundos hasta que ella comenzó a hablar. Me contó que a las 11 de la noche, Fernando había aparecido en su cuarto, exactamente de la misma manera en que me apareció a mí, parado en una esquina, brillando suavemente, mirándola con seriedad absoluta. Me dijo que intentó hablarle, que le hizo preguntas, que incluso trató de acercarse, pero que no pudo moverse de su cama.
y que a las 2 en punto, él se desvaneció como una nube de humo. Escucharla contar su experiencia me confirmó que no había sido mi imaginación. Los dos habíamos vivido exactamente lo mismo, en habitaciones diferentes, a la misma hora. Era imposible que fuera coincidencia. Fernando nos había visitado, de eso no había duda, pero no comprendíamos por qué. ¿Qué quería decirnos con ese silencio? ¿Por qué solo nos miraba sin hacer nada más? ¿Era un reproche, una despedida, una confirmación de que seguía existiendo en algún lugar? Durante los días siguientes hablamos mucho sobre lo ocurrido. Consideramos contárselo a nuestros padres, pero decidimos que no era buena idea. Les causaría más dolor. Investigamos sobre apariciones en el Día de Muertos. Preguntamos discretamente a gente mayor del pueblo si conocían casos similares, pero nadie tenía respuestas satisfactorias. Algunos decían que era normal que los muertos regresaran en esas fechas, otros que probablemente Fernando tenía un mensaje que no pudo transmitir, y hubo quienes sugirieron que simplemente quería asegurarse de que estábamos bien. Lo más desconcertante de todo fue que nunca volvió a pasar. Los siguientes años, cada Día de Muertos, Andrea y yo decorábamos su tumba con la misma dedicación, montábamos su altar en casa, pasábamos tiempo en el cementerio esperando alguna señal, pero Fernando nunca regresó. Fue como si aquella única vez hubiera sido suficiente, como si ese encuentro silencioso tuviera un propósito que solo él conocía y que nosotros jamás lograríamos comprender del todo. Han pasado varios años desde entonces y todavía pienso en esa noche. Me pregunto si Fernando vino a despedirse definitivamente, si necesitaba vernos una última vez antes de seguir su camino hacia donde sea que van las almas, o tal vez solo quería recordarnos que la muerte no es el final, que de alguna forma los que amamos siguen conectados con nosotros incluso después de partir. No tengo respuestas, solo preguntas que probablemente nunca serán resueltas. Lo que sí sé es que aquella experiencia cambió mi manera de entender el Día de Muertos. Ya no es solo una tradición bonita o un pretexto para recordar, es la certeza de que existe algo más allá de lo que podemos ver y tocar, y que el amor trasciende incluso a la muerte misma.